Diplomado de Enseñanza Activa en el Aula del Futuro. Propuesta de intervención en el aula. En este video se está mostrando la propuesta de la intervención en un aula, considerando como caso el tema de consideraciones para la publicación de un sitio web, desarrollado por una servidora, Marcela Buitrón de la Torre. Este tema forma parte de los contenidos temáticos que conforman la OEA de Tecnología para el Diseño Gráfico 5, que es conocida como páginas web. Y esta intervención va a ser en la modalidad presencial. Se planteó para la modalidad presencial de la OEA. Se imparte en el sexto trimestre de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. El número de alumnos que participó en esta intervención fue de 14, aunque se esperaba contar con la presencia de 25 alumnos, de los cuales solo asistieron 14 a la sesión. Bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje del tema Consideraciones para la publicación de un sitio web se ha venido desarrollando de manera convencional en una modalidad presencial, en una aula electrónica como la que estamos viendo en este momento, y considerando para ello una sesión de 3 horas en la cual se muestran a los alumnos 2 videos tutoriales del tema, los cuales son discutidos en clase. Aquí podemos ver un ejemplo de un video tutorial en donde se les muestra a los alumnos el proceso para subir sitios a internet. Entonces, una vez que se les muestran estos videotutoriales, a los alumnos se les enseña en pantalla una serie de páginas web de diferentes proveedores de servicios de internet, de manera que ellos aprendan qué necesitan para poder contratar un proveedor de servicios que les permita subir su sitio internet. Previo a ello, en los videos se vieron una serie de conceptos y definiciones, los cuales les permiten entender todas las especificaciones que se muestran en estas diversas páginas web. Y finalmente, con el conocimiento adquirido, los alumnos contestan de manera individual un cuestionario electrónico que está montado sobre la plataforma virtual en la que se lleva el curso, que apoya el curso, y bueno, pues lo contestan y eso es la evaluación que se hace. Sin embargo, pese a que sí se ha logrado que se alcancen los objetivos de aprendizaje, muchos alumnos aún tienen problemas para elegir el mejor proveedor, así como para saber exactamente cómo deben de subir los archivos a la red. Y entonces necesitan muchas asesorías e incluso si es que no las tienen, deciden no entregar el proyecto final por no saber cómo ponerlo en línea. Y entonces eso nos evidencia la necesidad de una reestructuración tanto de las actividades como de los tiempos y de los recursos para poder aprender el tema. Es así que como parte del replanteamiento didáctico del tema, la sesión se dividió de 1 a 2 sesiones. A una, en vez de 3 horas y media la primera sesión, se definió una sesión de 1 hora y media en la cual se dieran los conceptos básicos de hosting y dominio, así como los diferentes servicios para publicar un sitio en internet, la cual no fue considerada para la intervención didáctica en esta ocasión, sino más bien se replanteó para que fungiera como una actividad de apoyo a nuestra segunda sesión, en la que ahora sí estamos viendo ya una sesión de 3 horas en donde se va a trabajar con los alumnos, los proveedores de servicios para publicar su sitio en internet y cómo publicarlo, el proceso para hacerlo. Para ello, entonces se definió la actividad
las actividades para la sesión 1, que vuelvo a repetir, no se replantearon, se ajustaron nada más en horarios, pero las actividades siguieron siendo las mismas, tanto el propósito como los resultados siguen siendo los mismos. Es que los alumnos, a partir de la definición de los conceptos básicos, puedan identificar diferentes servicios para publicar un sitio web. De ahí viene un desglose de actividades en donde el profesor explica el tema y después este se evalúa en la resolución de un cuestionario online. Posterior a ello, es ahora en donde, aquí está la rúbrica con la que se evalúa el cuestionario que mencionamos hace un momento, en donde vienen las categorías. Son 5 categorías de 2 puntos cada una y vienen aquí los indicadores que deben cumplir. Posterior a ello, ahora sí, ¿qué es la actividad propuesta para la intervención didáctica? Y aquí es en donde se hizo ya esta planeación con base en ciertas estrategias definidas para el curso. En primer lugar, el propósito de la sesión, lo mencioné hace un momento, es que se comparen diferentes proveedores de servicios, se puedan elegir estos y se puedan resumir los pasos que conforman el proceso de publicar un sitio web. Entonces, primero se hizo una actividad previa a la sesión, la cual consistía en una búsqueda y una consulta en Internet sobre un proveedor de servicio de Internet. Y con base en esa consulta, el alumno llenara una tabla que se le proporcionó de acuerdo a los beneficios tecnológicos y costos que ofrecía el proveedor que consultaron. Para ello se implementaron websites de consulta en línea, así como una tabla individual de trabajo, es una hoja de cálculo de G Suite que se les mandó para que pudieran llenarla, y esto previo a la sesión. Para ello, se basó en una estrategia de búsqueda y organización de información, en donde, retomando la estrategia propuesta por Varona, entre otros, los alumnos tenían que moldear las acciones que mediante la infotecnología presente aquí en los recursos didácticos pudieran obtener una información, procesarla y comunicarla posteriormente en el llenado de la tabla que se les estaba solicitando. Posteriormente viene otra actividad que, con base en la actividad anterior, se tenían que llenar una tabla muy similar a la anterior, pero ya con 3 proveedores de servicio. Esto igual lo hacían con una hoja de cálculo G Suite y basándose en la que habían trabajado previamente. Esto ya era un trabajo comparativo entre varios alumnos en equipos. Posteriormente se realizó otra actividad en donde se hizo una dinámica de reforzamiento de conocimiento, en donde se eligió al azar alumnos para representar proveedores de servicios y desarrolladores de sitio web, los cuales buscan poner en línea su proyecto y los cuales van a comprar respectivamente el servicio acorde a las características de su proyecto. Y finalmente se hizo una conclusión del tema de manera grupal. Y por último, la publicación del sitio web. Esta publicación sería hasta finalizar el trimestre. Esto se hizo en la semana 9, en las 2 sesiones que se tienen programadas. Entonces, para comentar las estrategias, tanto la 1, 2, 3, 4, todas están inmersas dentro de un planteamiento que se desarrolla conforme al método Gavilán, que es definir la información, el problema de la información, sintetizar y utilizar la información, analizarla y buscar y evaluación fuentes de información.
todo se ve desglosado, desde generar, buscar el conocimiento, generarlo, analizarlo, comentarlo, discutirlo y publicarlo. También se hizo uso de estrategia, esto en la segunda actividad, de aprendizaje basado en problemas, en donde los alumnos se tienen que enfrentar a la búsqueda de información para resolver un problema real. Y finalmente, pues todo esto para llegar a la creación de un pensamiento crítico y poder realizar un aprendizaje significativo. Aquí vamos a ver cómo la evaluación, me voy a regresar un poco, se basa, básicamente en una tabla comparativa, que es la que se les muestra a los alumnos, la que se les entrega para trabajar, en cuanto a número de proveedores, planes y las características que estos tengan, con esta rúbrica, con la verificación de la puesta en línea del proyecto final. En cuanto a la propuesta metodológica, pues eso es lo que se propone. Y bueno, pues el desarrollo de la experiencia en clase, les puedo comentar que al inicio de la clase se explicó a los alumnos tanto los objetivos de aprendizaje de la sesión como de las actividades al desarrollar para el logro de estos. Posteriormente se les solicitó que reunieran en equipos de trabajo, y los cuales, por el número de alumnos que había, que eran 14, quedaron conformados en 2 equipos de 4 personas y 2 equipos de 3 personas. Y con estos equipos iban a trabajar durante toda la sesión. Después, como primera actividad, se les pidió que un miembro del equipo accediera a un documento electrónico que estaba dispuesto en Google vía Google Drive, el cual se les mandó por internet la liga de compartir ese documento para trabajar en la actividad. Y entonces básicamente el documento era una tabla, que ahorita la mostraré a continuación, en donde ellos deberían de llenar, de acuerdo a lo que investigaron individualmente, los servicios que ofrecen los diversos proveedores. Aquí está la tabla, son varios indicadores lo que debían de llegar de acuerdo al número de servicios que ofertara la empresa. Entonces, así, los alumnos entraban al Google Drive, tenían ahí la tabla comparativa, en donde, podemos ver cómo están del lado izquierdo los indicadores que tenían ellos que buscar, y de acuerdo a un plan. Como profesor se podía ver los resultados en tiempo real del trabajo de los equipos, de acuerdo al equipo con el que estábamos trabajando y también de acuerdo al proveedor que el alumno estuviera modificando. Había una página para cada alumno, para cada equipo, no para cada alumno, ponían su nombre y entonces llenaban la misma tablita para los 3 planes, y así cada equipo fue llenando su tabla. Una vez que se terminó de hacer esta actividad, la profesora, yo en este caso cerré la discusión haciendo anotaciones importantes al tema, además de concluir junto con los alumnos, con base a todo lo expuesto, cuál de los proveedores de servicio que expusieron sería los mejores para sus proyectos. Terminada esta actividad, se le comentó al grupo una nueva dinámica, que sería una dinámica de juego, que consistía en que por equipos, los equipos que ya se conformaron, jugarían el rol de proveedores del servicio web y desarrolladores web para que cada quien pudiera ofertar y a su vez comprar un servicio de internet. Entonces aquí los alumnos
jugaban el rol de o proveedor de servicio o desarrollador de servicio. El equipo 1 y 3 eran proveedores de servicio y el 4 y el 3 y el 2, perdón, eran desarrolladores. Entonces, hicieron una experiencia de cómo funcionaría el sitio, bueno, el comprar un sitio de internet, unos preguntando qué necesitaban, otros preguntando qué requerían, y de acuerdo a lo que habían investigado en la clase, poder encontrar el proveedor de servicio que mejor les funcionara para cada proyecto en particular. Y bueno, al finalizar, cerré nuevamente la discusión haciendo anotaciones importantes, además de concluir con los alumnos cuál sería el mejor proveedor y el proceso para poderlo solicitar de acuerdo al proyecto en particular de los que estaban desarrollando. Bueno, como parte de la intervención didáctica se requirió de una evaluación final de la misma, la cual permitiera, junto con las rúbricas que antes expuse, corroborar por un lado el logro de los objetivos de aprendizaje y por otro la pertinencia de la misma. Y bueno, pues entonces se aplicó esta encuesta, que les voy a mostrar muy rápidamente, en la que los alumnos elegían, se les dio la liga, elegían al profesor al que iban a evaluar y entonces empezaban a llenar una serie de parámetros que tenían que ver sobre su experiencia, tenían que ver sobre su satisfacción, sobre el aprendizaje obtenido, entre otras cosas. Los alumnos enviaban estas encuestas y las cuales se graficaron, nos pueden dar un panorama más o menos general en cuanto a la participación y satisfacción, pensando en que 6, que es el número máximo de las respuestas, es el grado máximo de participación y satisfacción del alumno dentro de la intervención didáctica. Lo anterior nos llevó a poder concluir que entre un 75 y 100% aproximadamente de los logros fue un conocimiento significativo que les permitía a los alumnos estar, ya al estar inmersos en una vida laboral, el poder resolver un problema en su profesión. Entonces, sí se logró un aprendizaje o un aprendizaje significativo. Entre un 50 y un 75%, un trabajo que motive a los alumnos a hacer un trabajo colaborativo, tanto para su autoaprendizaje como para el de otros compañeros. Y finalmente, entre un 75 y 100%, a motivar a los alumnos a participar y ser figuras presentes e importantes en su proceso de aprendizaje, así como de la necesidad de apropiarse las nuevas tecnologías para el desarrollo de aprendizajes significativos. Sin embargo, no tuvimos un 100% del logro de los resultados esperados. Entonces, como mejoras, pensamos en encontrar un espacio más acorde para el trabajo de la dinámica. Si bien el espacio se solicitó de acuerdo a las características para llevarse a cabo, resultó un espacio muy pequeñito para el número de alumnos y no podían organizarse de manera adecuada. Por otro lado, hay que diseñar las actividades y los recursos de la sesión preliminar para que forme parte de la intervención didáctica y no solamente la complemente. Y finalmente, fomentar el aprendizaje y el uso de tecnologías de tipo open source y colaborativas en el trabajo de los alumnos. De los principales problemas detectados fueron el que no están todavía, pues están inmersos en la tecnología, familiarizados con el uso de un G Suite y tampoco con el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo les cuesta mucho trabajo. Eso hace que los desmotiva un poco a continuar en el proceso educativo. Pero gracias a las dinámicas propuestas,
se logró un resultado importante en cuanto al avance en esos aspectos. Finalmente, se puede decir que al implementar estas herramientas tecnológicas en la intervención didáctica propuesta, como fue el servicio y el navegador de Internet, las plataformas y aplicaciones de productividad colaborativas como son Moodle y G Suite, permitieron, por supuesto que a partir de un adecuado diseño didáctico, de cómo usar esas herramientas, conseguir el logro de un conocimiento significativo que motivó a los alumnos durante todo el proceso para obtener el mismo. Estas herramientas además les permitieron tener cierta afinidad con la manera de trabajar, y esto por las características que les imprime la era digital en la que se están desenvolviendo, y entonces nuevamente motivarlos a trabajar de una manera colaborativa y activa, sobre todo en un aprendizaje tanto para ellos como para el colectivo con el que estuvieron trabajando. Y esto les permitió resolver un problema real de la vida real laboral a la que se van a enfrentar. Y finalmente yo creo que la experiencia les dejó herramientas para poder implementar técnicas, tecnologías, entre otras circunstancias, para poder resolver algún otro problema de diseño que se les pueda llegar a presentar.